Queremos recibir aquí en el estudio, ya está aquí con nosotros, un verdadero militante peronista de la provincia de Misiones, a nuestro querido Carlos Alberto Ripoll. Carlos, gracias por estar con nosotros. Feliz día, Carlos. ¿Cómo estás? Feliz día a todos los habitantes de la provincia, sean o no compañeras o compañeros. Porque es cierto, ¿no?, cuando cantamos que los mejores años siempre fueron los años peronistas. Y eso es cierto. Lo podemos comprobar nosotros desde adentro del movimiento peronista, pero todo el pueblo argentino sabe que eso es cierto. Por supuesto que hay algunas minorías, siempre estuvieron, históricamente, ya aparecieron como una casta quizás allá por la Revolución de Mayo, pero había otros, que yo tengo que decir compañeros, como Mariano Moreno, como Manuel Belgrano, después San Martín, en fin, que no eran muchos, que sí planteaban la patria diferente, que se construyó durante la revolución política o liberal, que podemos decir que produjo una transformación en la Argentina desde las invasiones inglesas hasta 1943. Pero a partir de 1943, el golpe que dieron esos compañeros militares preparados, el grupo de oficiales unidos, la mayoría coroneles, entre ellos el coronel Perón, está haciendo historia hoy y es la segunda revolución que se ha dictado en el territorio argentino y que sigue en construcción, que no pudimos consolidar por el golpe del 55. Después vino toda una etapa de resistencia que volvimos a retomar a partir del 2003 con Néstor Kirchner y con Cristina Fernández de Kirchner, y luego, bueno, de nuevo en la resistencia, buscando poder llegar a la etapa en que podamos tener una nueva constitución que garantice los derechos que ya antes garantizaba la Constitución del 49, pero estoy hablando de una Constitución un poco más moderna. Así que muchas felicidades a todos los habitantes de la provincia, a todos los que están escuchando, porque tenemos que festejar el 17 de octubre, a 79 años de aquella vez que Perón, desde los balcones de la Casa de Gobierno en Plaza de Mayo, le dijo: trabajadores, únanse. Y la consigna hoy sigue siendo la misma. ¿Cuánto ha hecho el peronismo por la Argentina y cuán combatido ha sido, ¿no? Se lo ha combatido de maneras absolutamente repudiables, ¿no? La persecución, la proscripción, el secuestro, el asesinato, la tortura, la profanación de cadáveres, o sea, llegaron a lugares que impensados, ¿no? El odio visceral contra el peronismo. Sin embargo, lo que uno aprendió a conocer del peronismo, a vivir del peronismo, es la palabra de amor hacia el pueblo. O sea, el peronismo es amor hacia el pueblo, es por el pueblo, para el pueblo. Sin embargo, estamos en medio de una lucha que, como marcabas muy bien recién, hace 79 años de aquel famoso 17 de octubre, histórico 17, ya teníamos a aquellos enemigos que hoy nos siguen combatiendo. Claro, pero reconocidos por el pueblo. Reconocido el pueblo. Siempre digo que, porque le gusta decir al atorrante que hoy es presidente de la Nación, creo que le gusta decir de tomar todos los conceptos de la revolución política o liberal como lo mejor que podría tener el Estado argentino. Y digo, y es cierto, allá por los años 80, 1880, 1890, la Argentina era uno de los países más ricos del mundo, que distribuía alimentos para mucha mayor cantidad de lo que hay ahora, cerca para 1.000 millones de personas con esa capacidad que tenía. Es cierto que eso ocurría. Ahora, ese reparto y esa participación en
en las políticas de gobierno a quienes favorecían. Y probablemente a 30, a 40 familias. Pero el pueblo argentino estaba esclavizado por esas 30, 40 familias, muchas de las cuales vivían en Europa o en Estados Unidos. Si realmente hubiera habido un reparto de esa riqueza extraordinaria, no hubiera existido el 17 de octubre. Pero el 17 de octubre aparece porque justamente un hombre, el coronel Perón, comienza a liderar una transformación que comenzó a ser comprendida por los trabajadores, que comenzaron a tener derechos desde el Estatuto del Peón, desde las organizaciones sindicales, desde la construcción de una Confederación General del Trabajo, y donde aquellos que no tenían salarios definidos, que eran salarios de hambre, que vivían con vales que le daban sus patrones, que así tenían que mantener a sus familias, a quienes no podían ni siquiera mandar a la escuela primaria, y comenzaron a comprender que esos derechos eran posibles. Perón fue detenido y enviado a la isla Martín García por muchos de los que habían estado con él en la organización del golpe del 43, pero que comenzaron a sentir las presiones de la oligarquía, y para el entonces partido militar que ya existía, eran pesadas para algunos de los coroneles y para muchos de los generales. Entre el 10 primero, la orden, pero fue trasladado a la isla Martín García, preso a la cárcel que existía en esa isla. ¿Visitaste la isla? No conozco. Sí, la he visto por internet. Tuve la oportunidad de ir. Tampoco pude ir a Ushuaia nunca, conocer la cárcel del fin del mundo, donde tantos peronistas dejaron su vida. John William Cook, Jauretche estuvo ahí. Sí. Estuvo, ay, no me acuerdo. Hay tanto. Acá de Misiones, quien era el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, el doctor Pedro Arenicia, a él lo llevaron allá. Mi padre no, él se salvó de esa, lo trasladaron primero a Buenos Aires, después lo trajeron aquí, después pudo salir, y bueno, un exilio largo también, ¿no? Pero te quería contar esto, el 13 de octubre, Perón a Martín García, no existían las comunicaciones que hay ahora. Sin embargo, esa autoconvocatoria que tuvo el pueblo trabajador a defender a quien le estaba otorgando los derechos, sus nuevos derechos a vivir dignamente, se comenzaron a congresar, a juntar, a congregar desde distintos lugares de la capital federal, de Buenos Aires, y de la provincia de Buenos Aires, y constituir ese acto tan maravilloso que se comenzó a gestar en la noche del 17 de octubre, ¿no? Le pedían por favor al general Perón que se dirigiera a los presentes. Primero hubo una negativa, después aceptó hacerlo, y bueno, allí levantando las manos. No sé si lo he visto en documentales contándole por el propio Perón, que decía, bueno, me liberan, me voy. No se vaya. Sí. No. ¿Cómo se va? Quería que hablara, porque dígale que se vayan a sus casas. Háblele a la gente que está ahí afuera. Sí, querían, porque tenían miedo de que, porque a Perón, en realidad, la idea de la gente de la Marina fundamentalmente, pero no eran ajenos de las otras armas y acompañaban, era fusilarlo. En esa época, con mucha facilidad, y lo hemos visto después del 55, como la revolución que los fusiladores llamaron revolución libertadora, en realidad fue una revolución fusiladora. Tantos compañeros que fueron masacrados, ni hablar de la cantidad de presos, de la cantidad de compañeros que tuvieron que irse del país, que tuvieron que asilarse en otros lugares. Y ese ejemplo es el que nosotros, siempre digo, no sé si lo dije alguna vez en esta radio, pero yo siento el orgullo de pertenecer a una generación privilegiada, no solo en la Argentina, sino en el mundo, el sesentismo, porque nosotros fuimos
adoctrinados no solamente por nuestros padres y abuelos, ni por la comprensión de los trabajadores, ni por la construcción de una confederación del trabajo unificada, sino por cuestiones que ocurrían en el mundo en aquel entonces. Dijiste no setentismo, dijiste sesentismo. El sesentismo. Porque en los años 60 comenzaron a aparecer líderes naturales que superaban las fronteras de sus respectivos países, Mao Zedong en China, Mandela en Sudáfrica, Lumumba en el Congo belga, había otros en Francia, el general de Gaulle, más bien de centro, pero con una conducción muy clara después de la Segunda Guerra Mundial, Fidel Castro, el Che Guevara, los movimientos que habían ocurrido ya en El Salvador, por entonces en Nicaragua, hacían que todos nosotros nos sintiéramos acompañados con aquella rebelión que incluso en la Sorbona, con el Colorado Covendic y tantos otros compañeros europeos de resistencia. Había un clamor no a la guerra internacional, nunca más un Corea, fin del pedido del fin de la guerra de Vietnam, y con características distintas. En los países emergentes, siempre que hay un conflicto mundial, los países emergentes han aprovechado, y debemos aprovechar, aprender esa lección, a construir con urgencia porque los países dominantes están en otros problemas. Pasó eso en la construcción del peronismo. El mundo salía de la Segunda Guerra Mundial, tenía hambre. Londres había sido bombardeada y destruida en gran medida por los alemanes, y Alemania totalmente destruida por los aliados. El verdadero derrotado en la Segunda Guerra Mundial no fue Alemania. El verdadero derrotado en la Segunda Guerra Mundial fue Inglaterra, que pierde la conducción económica del mundo y es reemplazada por Estados Unidos cuando la libra esterlina tiene que hacer un espacio y el dólar comienza a manejar el mundo en ese entonces. Y Argentina crece, y Perón sabe aprovechar en ese contexto, nos liberamos de la deuda externa en un año. Perón presidente en el 46, en el 48 no teníamos deuda externa, los ferrocarriles que eran ajenos empezaron a ser nuestros, la marina mercante que no teníamos, que eran barcos todos de bandera extranjeras, comenzaron a llevar la bandera argentina, las fábricas se nacionalizaron, en fin, una condición muy distinta, bueno, que el gobierno actual, lamentable, que tenemos los argentinos, quiere volver a reeditar como solución a la gran crisis, en lugar de aprovechar un mundo en guerra para que nosotros consigamos más libertad. Y bueno, este atorrante que está de presidente y sus acólitos, el macrismo y todos los socios traidores de la patria, que hay muchos en todo el país, lo que quieren es que seamos de nuevo esclavos y que nunca seamos libres. Esa es la realidad que vivimos hoy. Carlos, repasemos los ataques al general Perón. Las acusaciones son parecidas a las de hace poco tiempo, las que le siguen haciendo a Cristina, exactamente las mismas. Bueno, el libreto es el mismo. Vamos a repasar eso. ¿De qué no lo han acusado? Hasta de estar con menores de edad, una cosa así, ¿no? En la UES, como que tenía noviecitas por allí. Bueno, la corrupción de todo tipo. Por corrupción también, era mucha la denuncia. De todo tipo. ¿Y de qué tribunas del pensamiento venían esas acusaciones? Y siempre vino de la pata judicial, pata mediática. Exacto, como ahora. Y partidos políticos. Durante mucho tiempo, no nos olvidemos que la Unión Cívica Radical, en cada golpe de Estado, inclusive hasta la del 76, a pesar de la
actitud que Ricardo Balbín había tenido en el 74 frente al féretro del general Perón, la Unión Cívica Radical era golpeadora de los cuarteles, de las puertas de los cuarteles. Generalmente era socia, pero también eran socios de esa coyuntura política muchos que habían ocupado importantes cargos en el peronismo, donde la lealtad quizás pasa por algo que un mediático hace algunos años, me gusta repetir, dijo, y que ya es como parte del refranero popular, que dice: billetera mata galán. Y es lo que ocurre, es lo que estamos viendo en el Congreso de la Nación. Ayer veía en Facebook una grabación que hizo un diputado nacional de la provincia de Misiones, el ex intendente de Oberá, Carlos Fernández. Yo miraba, ustedes pueden mirar, está en el Facebook de ayer, lo vi anoche, por primera vez, donde él prácticamente está contando de una coima que ha recibido para apoyar todas las leyes de Milei. No solo la ley base, sino la ley ómnibus antes, el decreto 70, en fin, todo lo que ha propuesto y que ha acompañado la renovación. Y él contando, yo digo, pero está contando que recibió una coima. Y cómo son realmente empleados de alguien que ideológicamente también los esclaviza en la provincia. Eso está lejos del peronismo, porque algunos se dicen que son compañeros, yo creo que son hoy traidores de la patria, y quizás fueron compañeros alguna vez, pero ahora son todos mayores de edad, nadie les obligó a acompañar a este gobierno simulador de libertad, cuando en realidad lo que pretende es la esclavitud total de nuestro pueblo, entregando toda nuestra soberanía, nuestras riquezas, nuestra independencia económica y dejando de lado la justicia social, que es el elemento fundamental que pretendemos los peronistas. Yo hubiera querido que a esta altura del campeonato, la principal premisa que buscamos en nuestra revolución es una democracia con plena justicia social. Revolución, dijiste. ¿El peronismo es revolucionario para vos? Siempre fue revolucionario. Y reformista las pelotas, entonces. No. Revolucionario. Revolucionario, y es el origen, en 1943, de la segunda revolución en serio que se gestó en la Argentina. ¿Qué es una revolución? Para algunos una revolución es un golpe de Estado, un conflicto que puede aparecer en algún determinado momento en algún lugar. Los estudiantes de Derecho aprendimos allá, creo que con Introducción al Derecho, Carlos Cosio decía que la revolución es el cambio brusco de los acontecimientos. Y Perón dijo: para nosotros los peronistas eso no es una revolución. Eso es una cuestión de las militancias o de las políticas de un determinado momento, pero no es la revolución. La revolución tarda mucho tiempo en constituirse. A veces tardan años, siglos. Y dio ejemplos. Y hacía un gesto así, ¿no? Hacía esto, que decía que en el mundo no se vio en cámara. ¿Cómo se vio? Es así. Ah, bien. Que suben, que un proceso, y esta es una historia del mundo, tiene un inicio, no sé, digamos Roma, ¿no? Que gestaron una revolución los romanos, primero los griegos, que van creciendo en un proceso revolucionario, fueron conquistando un montón de países, distintos continentes, comienzan luego a decaer, hasta que se diluyen y aparece otro proceso. Por ejemplo, el primer mundo, el capitalismo, empieza a aparecer con fuerza con la Revolución Francesa, a fines de los años 1770. Entonces, el monetarismo que aparece en esa forma fue lo que después se conoció como capitalismo. Y comienza a crecer en esa época, en aquella zona,
y fue adoptado por todos los países de las democracias liberales que se crearon, incluido nuestro país. Y las revoluciones tienen primero un proceso que se llama la etapa doctrinaria, que es la etapa donde se conoce de qué se trata el capitalismo, por ejemplo, o en aquella época lo que fue el valor de la moneda, el monetarismo. Va creciendo y después viene un sector que lucha para llegar al poder. La segunda etapa es la lucha por la toma del poder. Hasta que ese sector, que está convencido de esa ideología que fue conociendo en la etapa doctrinaria, llega al gobierno. Que no quiere decir que llega al poder, pero intenta llegar al poder. A veces lo puede hacer. El capitalismo lo pudo hacer en nuestro país. Tener el gobierno no significa tener el poder. Claro. Vos podés tener el gobierno, pero el poder puede seguir en manos de otros. El peronismo tuvo el poder más o menos en los años 50, después de la independencia económica dictada por Perón el 17 de octubre de 1947, consolidada en el año 50, cuando también el 17 de octubre, Perón le cuenta al pueblo argentino y le recita las 20 verdades peronistas. Después viene la etapa dogmática. La etapa dogmática es cuando, conseguido el gobierno, tenemos la mayoría constitucional que pretende la constitución vigente, que es el dogma. Entonces entramos en la etapa dogmática tratando de dictar una constitución que empiece a regir lo que aprendimos de la historia y lo que consolidamos con la lucha por la toma del poder. Ahí viene la etapa dogmática de la revolución. Y luego, cuando ya tenemos la constitución y estamos gobernando, ya pensando en un futuro y con un montón de transformaciones, viene la etapa institucional. De la etapa política o liberal. Mientras te estoy escuchando, estoy tratando de analizar en qué momento llega el derrocamiento de Perón, porque ese es el recorrido que hace el peronismo, ¿no? Es la etapa dogmática. Ahí, donde, claro, en el 49 tuvimos nuestra constitución. No, pero es derrocado. Estoy preguntando cuándo, en esa. No, pero no se da inmediato. Es decir, todo la etapa dogmática de la construcción, el conocimiento de la Constitución, sí, no se logra cuando se dicta en el 49. No, ya sé. Digo, ¿en qué etapa llega el derrocamiento de Perón? En la etapa dogmática. En la etapa dogmática. En la etapa dogmática. Se interrumpe en esa porque no pudimos tener la continuidad en una etapa constitucional. Después vinieron 18 años de resistencia, el retorno de Perón, el fallecimiento de Perón, y un problema fundamental, en que yo siempre hago la autocrítica, siendo de esa generación sesentista privilegiada en el mundo. Bueno, yo tuve la suerte de poder integrar esos cuadros intermedios de la Secretaría Política de Presidencia de la Nación con el Perón presidente por tercera vez, desde, no iba a decir de septiembre, desde el 12 de octubre del 73 hasta el 1 de julio del año 74, el Perón presidente, con charlas. Yo pude presenciar 4 charlas de formación política, de Misiones, poder viajar a Buenos Aires, tener la información. Mañana Perón va a dar una charla, pero los compañeros de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, que estaban más cerca, de Rosario, de Córdoba, tuvieron 12 charlas con Perón de formación política. Eso fue genial, yo no me puedo olvidar, porque escucharlo a Perón enseñándote de peronismo era fundamental. Y mi generación, ahí Perón en la primera charla nos dijo: muchachos, ustedes no son como creen la juventud maravillosa. Nos miramos, teníamos todos entre 23 y 30 años los que estábamos allí, de distintas provincias. Yo era el único de Misiones. Porque ustedes en realidad son la generación de emergencia, la que se tiene que sacrificar porque tenemos que reconstruir el país, y la única forma de hacerlo es si nosotros hacemos conocer nuestra doctrina. La función de ustedes es adoctrinar, adoctrinar y adoctrinar. Algunos compañeros que habíamos estado muy cerca de la otra
función que era la guerra prolongada, nos decían, pero ¿cómo es esto? Algunos comprendimos. Perón era la conducción, no era Montonero la conducción. Perón era la conducción. Y el camino que él marcaba era el que nosotros teníamos que construir. Y digo, como autocrítica, nosotros, mi generación y otras, las posteriores, hace 50 años que no adoctrinamos. Y algunos compañeros dicen, no puede ser que la juventud, si nosotros a la juventud, la generación del 80, del 90, del 2000, del 2010, nosotros no le contamos nada del peronismo. Lo que contábamos eran cuestiones aisladas. ¿Vos tenés hijos chicos? No, ya no. Ya no. ¿Nietos? No. Sí, nietos. Tengo. Yo miro mis nietos, algunos tengo 9, algunos ya adolescentes, pero otros en la escuela primaria, y pienso, si a alguno de mis nietos le hago faltar a la escuela en lugar de mandarlo los 8 meses y que falte poco en el año o ninguna vez, y falta mucho, y faltan 4 o 5 meses, y después pretendo que a fin de año sepa sumar, restar, dividir, multiplicar todas las funciones, geometría, trigonometría, es imposible. Porque si no hay una continuidad en la formación, no podemos tener inteligencia, podemos tener ganas desde el corazón de ser peronistas, pero si no ponemos doctrina en la cabeza, el peronismo va a desaparecer. Y Perón no nos dijo eso nos dijo Evita. A veces ¿Cómo recomendás? ¿Cómo recomendás el trabajo de propiciar el encuentro de la juventud con la doctrina peronista? ¿Cómo la imaginás? Estamos charlando vamos a cortar el micrófono, estamos charlando con Carlitos Ripoll. Acomodate tranquilo, tosé tranquilo. ¿Querés mate? ¿Tomás mate? No. Sí, no. ¿No? Bien. Por las dudas. Bueno, para protegerte a vos. No. Seguramente estoy tosiendo, estoy hablando mucho, se me seca un poco la boca. Pero bueno. ¿Cómo hacerlo? Escuelas de conducción política, escuelas de formación política, recrear las unidades básicas que, te digo, en mi vida en la provincia de Misiones, desde chiquito, y he recorrido toda la provincia acompañando a mi padre, y nunca vi una unidad básica, como decía el general Perón, que tenía que tener unidad. Yo siempre decía que en Posadas tendríamos que tener una unidad básica por chacra, con un consejo directivo, con un secretario general, un secretario de finanzas, un secretario de adoctrinamiento, que las candidaturas salgan del Partido Justicialista desde el crecimiento que puedan tener las unidades básicas por la capacitación que le hace a sus militantes, que tienen que tener cada uno como mínimo 50 afiliados. Eso no se hace. Yo nunca vi en la provincia de Misiones una unidad básica que hiciera estas cuestiones. Lo que se llamaron unidad básica a veces son locales, donde para una determinada elección se hace una campaña, termina la campaña y generalmente los locales desaparecen. O sea que nos faltó hacer muchas cosas. Yo hago autocrítica y me siento responsable por no haber adoctrinado como me hubiera gustado. Hemos visto muchas veces en distintos lugares, incluso dentro del Partido Justicialista, de distintas épocas, no de ahora. De ahora es peor, pero bueno, de distintas épocas, con cuestiones de formación política que duran una semana, que después le entregan pergamino a los participantes, y terminó todo en ese año y quizás en el siguiente. Tiene que ser permanente. Y tiene que ser permanente. Tenemos que tener abierto eso todos los días, tener un lugar. Esta Casa Patria puede servir con eso y con esta herramienta que ustedes tienen acá. Es fundamental, y tienen que ser todos los lugares que digan: yo soy peronista y quiero ser un poquito más. A veces compañeros... Vamos a cerrar un acuerdo así en vivo. Vamos a arrancar.
Bueno, si vamos a arrancar, vamos a si elegir el día. ¿No les parece aburrido? Porque algunos ¿Pero cómo va a ser aburrido? Estos viejos son unos aburridos. No, pero tenemos que buscar el compromiso de no predicarnos a nosotros mismos. Ir a buscar. Sí, con un montón de referentes de distintos lugares. No, quiero decir, ir a buscar a los jóvenes. A buscar a los jóvenes. Es fundamental. A mí me gustaría. En mi época, nosotros, aquí en la provincia de Misiones, habíamos constituido un hermoso grupo de cuadros políticos que incluso los pudimos tener más o menos distribuidos en los 17 departamentos de la provincia. Y teníamos mucha presencia política. Estoy hablando ya en los años 70, del 70 al 80. Pero teníamos una actitud distinta. Íbamos y hablábamos. Yo viajé mucho en aquel entonces, después del año 69, cuando con mi padre él pudo adquirir, el 71, 69 él pudo adquirir una película premiada en toda Europa en los años 67, 68, prohibida en la Argentina, del grupo Cine Liberación, Octavio Getino y Fernando Solanas, que fue La Hora de los Hornos. Pudimos comprarla con un proyector de 16 milímetros, unas películas, unas tortas redondas, gigantescas, blanco y negro, y comenzar a trabajar en llevar conciencia de lo que era el peronismo con esa película, premiada en todo el mundo, prohibida en la Argentina, 67-68. Después aparece en el año 71 otra película del mismo grupo, Getino y Solanas, Actualización política y doctrinaria para la toma del poder. Muchos compañeros de mi edad, un poco menos, recordarán como con el mismo proyector que teníamos, y esa película, recorrer el interior, a veces escondidos en una casa, en un patio, una sábana extendida en una pared, a veces de una distancia de 1 metro, entonces quedaba una pantalla, teníamos una película de 6 milímetros blanco y negro, pero que tenía el tamaño de un televisor de hoy, y a veces en una proyección de 15 a 20 metros teníamos una pantalla gigante. Y eso tendríamos que tener en todos los lugares. Bueno, con eso, después esa película pasaron a los cassettes, después pasaron a los cassettes grandes de VHF. Sí, no, realmente, no, aparte que tenés historias para estar todo el día charlando. Déjame aprovecharte en estos minutos que nos quedan para cerrar esta preciosa charla hoy, 17 de octubre, día de... Yo les agradezco porque del 17 de octubre. Tuve la posibilidad de estar un 17 de octubre con la presencia de Perón, del año 73, en Plaza de Mayo, y después hubo otra manifestación triste también para un grupo de compañeros, la del 1 de mayo del 74, en la que Perón se pelea con un importante grupo de peronistas y los echa de Plaza de Mayo. ¿Tenés amigos hoy ex montoneros? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, muchos. En vida no, pero bueno, yo tengo mi cuñado desaparecido, mi hermana vive. ¿Hoy se reivindican montoneros o hablan de un pasado? No tiene nada que ver con montoneros, con el 17 de octubre. Lo que te quiero decir es que aquellos amigos que hoy tenés, yo creo si se reivindican montoneros, o lo consideran una parte. Es decir, estos amigos de yo hablo no reivindican esa lucha. A mí me tocó escucharlo a Perón. Hubieron 2 reuniones con la juventud peronista una fue en diciembre del 73 y la otra fue en febrero del 74 en la residencia Olivos. Y fueron duras esas reuniones. Yo pertenecía al grupo de Julián Di Castro, que era el delegado personal, había sido delegado personal por la juventud peronista de Perón y secretario político. Nosotros estábamos en el medio de una juventud pro-montonera que se decía de izquierda y una juventud pro-loperreguista triple A que evidentemente era de derecha. Las tenían todas. Y Perón escuchando a los 2 sectores que discutían entre ellos y que se tiraban con munición. ¿Y vos qué eras? ¿Vos qué eras, JP? No, nosotros estábamos con Di Castro y en ese momento yo era Secretaría Política de Presidencia de la Nación y JP. Claro, JP. Ajá. La JPerra,
la de Julio Gessi, la de López Rega, en la ultraderecha peleándose con el aglutinamiento de montoneros. En esa reunión Perón, había 8 compañeros que habían llegado a ser diputados nacionales por el encuadramiento de montoneros, no en forma directa, sino a través de partidos políticos en las distintas provincias. Había uno de la provincia de Misiones, que no había militado acá en la provincia, pero sí en la zona de Córdoba y de Buenos Aires. Y Perón a esos 8 diputados nacionales le dijo: si ustedes no están de acuerdo con la política que está llevando adelante el gobierno, era el tercer gobierno de Perón, ustedes tienen que renunciar. Esa es la ética de la política. Y esos compañeros renunciaron, los 8, y fueron suplantados por otros compañeros, seguramente los que seguían en las distintas listas. Perón asume el 12 de octubre, fue elegido el 23 de septiembre del 73, asume el 12 de octubre. Discúlpame, eso que acabas de comentar, salda una discusión de quién es la banca de diputados. ¿Es del diputado o es de la fuerza política que lo puso allí? A juzgar por lo que hizo Perón, es de la fuerza política, es del partido. Del movimiento, no del partido. Es del movimiento. Del movimiento peronista. Bien. Y decir la razón que tenía Perón, que recibe un país con mucha inflación, y en el mes de febrero del año 74, la Argentina tenía inflación cero, con la gestión política de un estratega, de un conductor, de un cuadro político extraordinario. Y eso lo pueden hacer muy pocos. Y en este momento creo que solamente lo puede hacer la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Te quería leer este mensaje. Lo publica Jorge Giles. 17 de octubre, el Día de la Lealtad, como en 1945. La lealtad es la misma, la lealtad de un pueblo a su líder. Este texto escrito debajo de la foto de Cristina Fernández, ¿no? Ayer con Perón, hoy con Cristina. Todo lo demás es solo verso para encubrir la ingratitud y la deslealtad. Ayer fue queremos a Perón, hoy es queremos a Cristina. Me encanta y creo, es decir, quiero hacer una salvedad en esto. Yo creo que el compañero Quintela, gobernador de La Rioja, es un compañero que piensa, y espero que esa reunión que ya se tendría que haber dado, que él manifestó que ayer o anteayer le iba a llamar por teléfono a Cristina, que no le había llamado en ningún momento, espero que se realice la reunión, la comprensión, y que se sume, porque no podemos comparar lo que significa Cristina Fernández con ningún otro peronista, sin desmerecer a nadie, porque lo de Cristina está tan al frente de todo lo que nosotros pretendemos, tan lejos, y con esa capacidad de conducción, de estratega, que no le podemos decir que se haya equivocado. Lo que ocurrió en la designación de distintos compañeros, que a esos compañeros, esto lo dijo Máximo hace poco, Máximo Kirchner, hace poco en el acto que tuvieron en Capital Federal, que le llenaron la cabeza, cuando cuenta cómo le llenaron la cabeza a Alberto Fernández, que era de un presidente en transición para nosotros, provisorio quiere decir, y le metieron en la cabeza que él podía ser de nuevo presidente por otro periodo. Incluso aquí en la provincia, en todo el país, se quiso organizar un partido político, no sé cómo se llama, Agrupación Belgrano, no recuerdo, pero y se embaló en esa. Ella no quiso conversar con Cristina, no atender, y el convenio con Cristina, ¿cuál era? El de dar continuidad al proceso revolucionario que se estaba retomando y que se cortó en diciembre del 2015. Y él no cumplió eso. Y después, bueno, hubieron, para ganar las elecciones, hubo que convocar a otro, a Sergio Massa, que también tenía otro tipo de compromisos, que solos no hubieran ganado jamás. Pero nosotros también necesitábamos, porque la política del odio creció muchísimo, sobre todo
un error que también hemos cometido. ¿Qué puede pasar, Carlos, qué puede pasar con Cristina, presidenta del Partido Justicialista, en las provincias, si nos preguntamos en la provincia de Misiones, si puede finalmente haber un ordenamiento, ¿no? Uno sueña con esa posibilidad de que se convoque a elecciones, que se pueda votar, que se pueda abrir las afiliaciones, no sé. Te voy a recordar una cosa, y vos te enojaste conmigo en esa oportunidad. A veces me preguntan, che, vos que aquí en la política de Misiones, ¿cuál es el mejor gobierno que viste en la provincia de Misiones? Y yo decía, esto fue en época de Macri, que el mejor gobierno que había visto en la provincia de Misiones era el gobierno renovador. Desde el 2003 al 2015. Porque las obras públicas que se hicieron eran una enormidad. Pero lo que ocurría en la provincia de Misiones no era solo aquí, y por la gestión del gobierno provincial. Estaba ocurriendo en todas las provincias argentinas, en los 24 distritos, porque había una distribución de la riqueza que consiguieron y consiguieron los gobiernos de Néstor y de Cristina. Todas las provincias del interior en las últimas etapas, y lo que uno pudiera recordar, crecieron, cualquiera sea el gobierno provincial, hayan sido radicales, socialistas o peronistas. Pero ¿por qué le tirás flores a la renovación? No, le tiro flores. Es un reconocimiento al crecimiento que terminó cuando pasaron a ser aliados del macrismo. Se terminó. Porque lo que está ocurriendo hoy, con todos los diputados nacionales y prácticamente los 40 diputados provinciales, por allí puede haber una, dos o tres cuestiones que pudiéramos separar de los 40 diputados de la provincia. Pero en tiempo de Macri, los 10 legisladores nacionales, los 7 diputados, los 3 senadores, acompañaron todo lo que Macri quiso por orden del gobierno de la provincia de Misiones, cómplice. Sí, hubo una diputada. Hubo una, tenés razón. Una diputada en la provincia. Gran amiga, sí. Que bancó los trapos. Así fue. Y después, en el 2019... Que fue Cristina Brites. Cristina Brites. Y en el 2019 ganamos las elecciones en la provincia con aquel Frente de Todos y se sumó como diputado nacional Cacho Bárbaro, que también acompañó a Cristina Brites. Es cierto eso. Pero el resto, totalmente, acompañaron a Macri. Yo en aquel entonces dije, para mí se terminó esto de peronistas en la renovación. No hay. ¿Qué hacemos? Llamamos a los peronistas que están... Salgan de allí, dejen... Mira, ahí está la cámara. Usted está acá también. Todos los peronistas que están en la renovación los invitamos a salir... Los que se creen y se dicen peronistas. A salir de Babilonia. Dale. Bájense del... Se está hundiendo el barco. Se le está hundiendo el barco. Dale. Y ustedes no pueden defender porque no hay salvavidas suficientes para todos. Vuelvan, si dicen ser peronistas, comiencen a hacerlo. Y hagan lo que decía Evita. Evita nos enseñó, es cierto que el peronismo, dicen muchos, es un sentimiento, bueno, es una verdad relativa. Evita nos dijo, y está en la razón de su vida, el peronismo es un sentimiento, pero para que permanezca en el tiempo debemos conocer y practicar la doctrina de Perón. Y en la doctrina de Perón, compañeros, por ahora le digo compañero entre comillas, no está en el movimiento renovador de la provincia de Misiones, está en el movimiento peronista y en todos los sectores sociales que estamos integrando esta resistencia que continúa porque queremos que el peronismo vuelva a ser gobierno, porque los mejores años, y esto ha sido siempre una realidad, han sido los años peronistas. Carlos Alberto Ripoll, militante peronista, integrante y referente de Puro Peronismo Misiones, gracias por la Algunos visita. dicen que somos el Consejo de Ancianos, pero bueno. No. Y estás absolutamente invitado a ser parte de esta radio. Muy bien, gracias. Cuando por ahí tengan un tiempito y uno pueda estar, dale. le voy a agradecer. Dale. Si es una forma de
tener un acercamiento con no solamente las compañeras y compañeros, sino de todo aquello que tiene una esperanza de un futuro mejor. Dale. Muchas gracias. Gracias, Carlito.